Amigas y amigos, les presentamos el programa Voces con el Pueblo. Son temas de iglesia y sociedad, el caminar de las comunidades y la realidad nacional, información, comunicados, investigación seria, reflexiones y contenidos que nos ayudan a avanzar con claridad en la búsqueda del bien común. Voces libres como el Evangelio. Voces con el pueblo. Son voces, palabras firmes y decididas, voces, palabras comprometidas que caminan con el pueblo en el avance de las sociedades hacia una vida mejor. Bienvenidas, bienvenidos. Queridos amigos y amigas del grupo radial ECA, les saluda el Padre Edgar del Cid, junto con mis hermanos sacerdotes, el Padre Toribio Pineda, el Padre Rigoberto Pérez, el Padre Víctor Manuel Ruano, y con la asistencia técnica del periodista Ben Kenchin, estamos transmitiendo estos programas de reflexión para que cada uno de nosotros tengamos elementos desde nuestra fe católica para ir discerniendo la realidad que vivimos como pueblo. El pasado 4 y 5 de octubre se celebró en Roma el jubileo de los migrantes. El Papa León XIV, con motivo de este jubileo, convierte su mensaje en una llamada profética a la conversión pastoral, especialmente en lo que se refiere a la acogida, la integración y la misión compartida con quienes llegan a nuestras comunidades procedentes de otras tierras. El Papa León XIV nos invita en su mensaje a reflexionar sobre el profundo vínculo entre esperanza, migración y misión, denunciando un mundo marcado por la violencia, las guerras, las injusticias y los desastres climáticos que empujan a millones de personas a abandonar su hogar. Frente al cierre egoísta de fronteras y corazones, el Papa León propone una mirada alternativa. En un mundo oscurecido por guerras e injusticias, incluso allí donde todo parece perdido, los migrantes y refugiados se erigen como mensajeros de esperanza. De hecho, déjenme decirles que este año se está celebrando el jubileo en Roma, y el Papa Francisco quiso que fuera llamado también así, Jubileo de la Esperanza. Y es en ese contexto jubilar que el Papa León sitúa la movilidad humana dentro del dinamismo del reino de Dios, ya inaugurado por nuestro Señor Jesucristo. De hecho, si nosotros somos observadores y vemos las páginas del Evangelio, nos vamos a dar cuenta que constantemente Jesús está en camino, y cuando llama a los discípulos les dice, sígueme. No les dice, siéntate o acomódate, sino ponte en camino, vamos, sígueme, vamos juntos a caminar. El Señor siempre está en camino. Es que nos habla este caminar de Jesús precisamente del dinamismo del reino de Dios. Así afirma que el deseo de una vida mejor que impulsa a migrar corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de cada hombre, y señala que muchos migrantes y refugiados son hoy testigos privilegiados de la esperanza cristiana, capaces de resistir en medio de las adversidades con fe y también capaces de desafiar la muerte en rutas migratorias que él mismo califica como contemporáneas vías dolorosas. Solo basta pensar en la travesía de nuestros hermanos hispanos hacia los Estados Unidos, atravesando grandes peligros, y muchos de ellos, lo sabemos, han muerto en el intento, han quedado sus cuerpos extraviados en el desierto o en el Río Grande, antes de atravesar la frontera entre México y los Estados Unidos. Otros han desaparecido durante su travesía por México. Sin embargo, esa ruta sigue entrando entre las contemporáneas vías dolorosas de las que nos habla el Papa León XIV. El Papa establece un paralelismo con la experiencia del pueblo de Israel en el Éxodo
y subraya que los migrantes recuerdan a la Iglesia su dimensión peregrina, aludiendo a San Agustín y a la carta de San Pablo a los filipenses. Advierte del peligro de una iglesia instalada, de una iglesia acomodada, de una iglesia que olvida la solidaridad humana que tiene sus raíces precisamente en la caridad cristiana a la que nos llama Jesús en el Evangelio. Uno de los ejes centrales del mensaje es la visión misionera de la migración. El Papa León XIV no solo anima a acoger, sino a reconocer el potencial evangelizador de quienes llegan. Afirma que los migrantes católicos pueden convertirse hoy en misioneros de esperanza en los países que los acogen, capaces de revitalizar comunidades eclesiales cansadas, iniciar nuevos caminos de fe y abrir espacios de diálogo interreligioso en lo cotidiano. Puedo decirles que el Papa León XIV, por sus orígenes estadounidenses, es testigo ocular de cómo la llegada de los migrantes latinoamericanos ha ido dando fortaleza y una nueva identidad y un nuevo dinamismo a la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Puedo decirles, mis queridos hermanos y hermanas, que la llegada de innumerables migrantes y que ha hecho crecer muchos poblados que antes no eran ni siquiera católicos, ha hecho posible que se construyan templos, ha hecho posible que se instaure la fe donde antes tal vez no había presencia católica. Y eso es gracias a la llegada de los migrantes. La fe llega con el testimonio de aquellos que han tenido que abandonar sus propios países, sus propias tierras, por ir a buscar un futuro mejor. Pero lo que no dejan es la fe y la llevan a donde quiera que van. Nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que valorar la dimensión misionera de aquellos que están migrando. El Papa destaca que el testimonio de vida es el primer anuncio del Evangelio y recuerda que la responsabilidad recae especialmente sobre los migrantes en los países que los reciben. De allí la necesidad de una misión auténtica, una misión de los migrantes que cuente con el apoyo, el respaldo de la Iglesia. El Papa también describe a los migrantes como peregrinos de la esperanza, y es que el migrante camina confiando en encontrar un futuro mejor, camina pensando, soñando en un futuro mejor para su familia, para su país. El migrante anhela que las cosas en su tierra cambien para un día poder regresar. El migrante es aquel que está en otro país, pero espera algún día poder regresar. Numerosos migrantes, refugiados y desplazados son testigos privilegiados de esperanza. Son hombres y mujeres que llevan profundas esperanzas en sus corazones. De manera particular, los migrantes y refugiados católicos pueden convertirse hoy en día en misioneros de esperanza en los países que los acogen, dijo el Papa León XIV. Con su entusiasmo espiritual y su dinamismo pueden contribuir a revitalizar comunidades eclesiales rígidas y cansadas en las que avanza amenazadoramente el desierto espiritual. Yo quiero compartirles a este respecto el testimonio que viví en una parroquia de Boston. Hace muchos años llegué a celebrar una Eucaristía un 13 de diciembre y el párroco me dice con mucha alegría: tu gente ha traído vida a mi parroquia. Antes mi parroquia no tenía ningún dinamismo. Te cuento que ayer fue el día de la Virgen de Guadalupe y fue una fiesta impresionante. Hubo procesión, hubo la Santa Misa y después una comida festiva. Qué alegría, qué fortaleza los hispanos le han traído a mi parroquia. Ese párroco estaba contento y estaba reconociendo el entusiasmo espiritual de la comunidad hispana. Déjenme decirles, queridos hermanos y hermanas, que aún en el destierro, aún en la migración, los migrantes llevan fortaleza y alegría a donde quiera que van. La presencia de los migrantes y refugiados católicos debe ser reconocida y apreciada como una verdadera bendición divina, como lo hacía aquel párroco. El Papa León XIV
también citaba la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, donde recordaba que todos estamos llamados a tener hospitalidad hacia los extranjeros, que gracias a ella algunos, sin saberlo, dice la carta a los Hebreos, han hospedado hasta a los ángeles. Los ángeles que llegan, los ángeles que caminan, hombres y mujeres que llevan bendición por donde quiera que van, esos son los migrantes, y eso es lo que ha querido reconocer el Papa León XIV en su mensaje. También el Papa nos decía que la actitud del que recibe al migrante es una hospitalidad que transforma. Insiste en que la esperanza no es sólo proclamada por los migrantes, sino también por las comunidades que los acogen. Esperanza entendida como promesa de un presente y un futuro en el que se reconoce la dignidad de todos como hijos de Dios. Así León XIV defiende una iglesia que sepa practicar la hospitalidad como experiencia transformadora, recordando que gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. A principios de este año, el obispo de Alabama, Monseñor Stephen Raica, emitió un mensaje donde reconocía el aporte de los migrantes a los Estados Unidos. Y él decía, recordemos que Estados Unidos es un país que se ha ido construyendo gracias al aporte de los migrantes, que han llegado de todas partes y han hecho grande este gran país. En su mensaje, Monseñor Raica pedía a todos sus condiocesanos que se reconociera el aporte de la comunidad migrante a las distintas parroquias. El mensaje del Papa León XIV termina con una invocación a la Santísima Virgen María, consuelo de los migrantes, a quien el Papa encomienda tanto a quienes están en camino como a quienes los acompañan. A la protección maternal de la Virgen María, consuelo de los migrantes, para que mantenga viva en sus corazones la esperanza y los sostenga en su compromiso de construir un mundo que se parezca cada vez más al reino de Dios, la verdadera patria que nos espera al final de nuestro viaje. Ese hermoso mensaje del Papa León XIV con motivo del jubileo de los migrantes ha sido de mucha bendición para la Iglesia y es bueno que lo sigamos reflexionando. Lamentablemente el tiempo ya se nos terminó. Les deseo a todos que tengan un día lleno de bendiciones. Les hemos presentado su programa Voces con el Pueblo, para que los pueblos y sociedades avancen con fuerza y esperanza hacia una vida mejor. Es la palabra que acompaña atenta y decidida, porque en todos está la fortaleza, el conocimiento y la sabiduría. Voces con el Pueblo, voces libres como el Evangelio. Un espacio para la toma de decisiones colectivas. Agradecemos su sintonía y la invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo programa.